Hola, ¿cómo están? Bueno, en este vivo les quería hablar de cómo se alimentan nuestros cuatro cuerpos. Saben todos ustedes que me dedico a observar un individuo, el individuo que trabajo, lo observo desde cuatro cuerpos principales, que son el físico, el emocional, el mental y el espiritual. Perfecto, entonces concebimos los cuatro cuerpos. Y un cuerpo significa que es un sistema en sí mismo, a pesar de que está relacionado con otros cuerpos, es un sistema en sí mismo. Entonces, hoy les quería hablar de cómo los tenemos que alimentar, porque nosotros sabemos, hola a todos, bienvenidos, nosotros sabemos, por supuesto, que esos cuerpos tienen un equilibrio y un desequilibrio. Entonces, ¿cómo los volvemos a equilibrar y cómo los alimentamos? Muy bien. Hay diferentes teorías que hablan de 7 cuerpos, 9 cuerpos, 12 cuerpos. Particularmente yo me siento cómoda a partir de lo que he estudiado, leído, con la idea de 7 cuerpos, pero los 3 cuerpos, quinto, sexto y séptimo, son muy sutiles, con lo cual es otro el tipo de alimentación y es otro el tipo de equilibrio. Es muy complejo hablar de esos 3 cuerpos sutiles, con lo cual me voy a enfocar en estos 4 principales. Y vamos a comenzar hablando del más sutil de todos, que es el cuerpo espiritual. El cuerpo espiritual, nosotros enseguida que escuchamos espiritual, pensamos o en religión, o en nuestro mundo, o en nuestros valores, o en todo lo que tenga que ver con lo muy sutil, que nos conecta también con nuestro don de gente, con quiénes somos, qué elegimos. A los que tenemos algún dejo budista y creemos en vidas pasadas, también allí entran las vidas pasadas, es aquella historia que se impregna en el ser. Ese ser tiene una determinada cápsula, cuando esa cápsula muere, vuelve al bardo Todol, habla con sus maestros, bajan a una nueva experiencia de encarnación, elige otra cápsula y así va encarnando diferentes experiencias con diferentes cápsulas. En este caso mi cápsula es mujer de cabello moreno largo, en el caso tuyo serás un varón en esta vida, una mujer en la otra, diferentes identidades, diferentes roles de vida, con familia, sin familia, en soledad, como sea. Gracias Maxi, yo también te mando un saludo enorme. Y entonces nosotros tenemos este cuerpo espiritual que va pasando experiencias y que se alimenta en esas experiencias. Pero ¿qué es lo que se alimenta en el cuerpo espiritual? El alma. El alma se alimenta de esas experiencias llamadas kármicas, que son una experiencia de vida entre el karma y el dharma, que a partir de la encarnación tendrán que ver cuál es el dharma. El dharma es como si fuera el río subterráneo que las va conectando entre vidas, donde tenemos ese dejo, ese recuerdo, esa memoria vaga o menos vaga, si tenemos la suerte de hacer una experiencia de vidas pasadas, donde podemos superar esas barreras del inconsciente y poder entrar a toda esa información que tenemos dentro de nuestro hemisferio derecho, del inconsciente, donde también se alojan las emociones. Y entonces, a partir de abrir esas barreras, abrir esas compuertas, nos podemos encontrar con esos recuerdos de otras vidas, de otras experiencias que se entretejen entre sí para armar esta que estamos viviendo ustedes y yo en este instante. Entonces, ¿de qué se alimenta el cuerpo espiritual? De todo lo que tenga que ver la meditación, el enaltecimiento del alma, volver al alma lo más sutil posible, liberarlo de karmas, aprender, elegir diferente. Muchas veces hago experiencias con pacientes y me doy cuenta que están repitiendo casi por completo una vida anterior. Entonces, al hacerla consciente, en ese momento la persona, en el momento previo a la muerte, en esa vida, lo que hace es evaluar, es hacer un balance de qué se trató esa vida, y al elevarse el alma tiene la posibilidad de cambiar lo que está viviendo en la actual. Porque si no, si ya gastaste una vida y viviste esa experiencia y estás repitiendo tal cual en esta vida, entonces, ¿qué es lo que estás aprendiendo? Es como jugar el mismo juego 2 veces. Yo particularmente no lo elegiría, porque si ya tuve esa experiencia, quiero que esta experiencia sea o un paso más allá, o ver un poquito más claro, o de última cambiar el juego. Entonces, el espíritu se alimenta exactamente del alma, y es nuestro compromiso
como cápsula, como existencia, con este rol y esta personalidad que hemos elegido, esta versión o estas versiones de lo que somos, porque vamos evolucionando a lo largo de esta vida y vamos cambiando, por suerte. Entonces, nosotros tenemos que ser la mejor cápsula para nuestra alma. ¿Por qué? Porque el alma se alimenta de las experiencias que tenemos en cada vida, que tenemos en cada encarnación. Entonces tenemos que hacer que esa encarnación sea lo más evolucionada, sabia posible para poder brindarle al alma la experiencia que quiso al momento de ser encarnado. El alma está junto a sus seres superiores, pactan una experiencia de vida, pactan un lugar donde van a nacer con determinada familia o entorno, clan o tribu, y a partir de eso garantizarse con la personalidad que el individuo viene a esta tierra de poder vivir esa experiencia que enriquezca, a veces por obstáculos, a veces por dificultades, a veces por sufrimiento. En realidad el ser humano principalmente aprende a través del sufrimiento. No sabemos saltar y cruzar el arroyo por las piedritas del bienestar. Casi siempre nos ahogamos en el arroyo, nos pasan los peces por la cabeza, cuando llegamos a la otra orilla hay un cocodrilo. Eso en definitiva es como la experiencia en esta vida. Entonces, lo que tenemos que hacer, y lo he hablado en muchísimos videos, es hacer experiencias de vidas pasadas, estar a la altura del alma, saber que si venimos repitiendo a lo largo de nuestra existencia vínculos que son disfuncionales, vínculos tóxicos, ahí hay algo que trabajar. Y el cuerpo espiritual se puede alimentar de algo, por supuesto, pero está absolutamente relacionado con el cuerpo emocional, que es el que le sigue en densidad. Le sigue el del pensamiento, pero está muy conectado con el de la emoción. Porque el alma juega un juego solitario, pero después cuerpo, pensamiento y emoción juegan otro subgrupo. Y entonces el alma se va a alimentar directamente de este subgrupo. Y este subgrupo, cuerpo, pensamiento y emoción, va a estar muy conectado a la emoción como vedette y protagonista de todos nuestros males humanos, como se los he dicho tantas veces. Entonces el alma va a estar muy relacionada con respecto a las emociones, ¿sí? Que es el tercero en densidad. Tenemos espiritual, más sutil, pensamiento, que viene un poquitito más denso, emocional, un poquitito más, y el cuerpo físico por último. Entonces, volviendo al cuerpo espiritual y a cómo se alimenta, que es un poco la charla de hoy, cómo se alimentan los 4 cuerpos, tiene que ver con esto. Estamos comprometidos a brindarle al alma la mejor experiencia posible dentro de la experiencia que el alma eligió. A veces el alma elige estar sola y nosotros estamos insistiendo en estar en pareja y vivir en familia y hacer vínculos, y resulta que lo único que nos sucede es que nos terminamos quedando solos. Bueno, pero porque el alma eligió. Me acuerdo de haber hablado con un astrólogo y decir, pero es que esta no es la vida para que vos te vengas a enamorar. Tal vez esta vida tiene que ver con tu aspecto profesional, o tiene que ver con experimentar tener hijos sin estar en pareja, o es estar en pareja sin tener hijos. Los pactos del alma son muy complicados, por eso siempre te recomiendo o que hagas una vida pasada, una experiencia de vidas pasadas para saber cuál es la vida o las vidas que están más comprometidas y se que fueron entretejiendo para armar esta, que casi siempre son entre 5, 6, 7, que son las que están bien relacionadas a la actual, o que hagas una experiencia con algún astrólogo, o que, veas de qué manera. En este aspecto no estoy muy de acuerdo con tarotistas o mancias que te digan cuál fue tu experiencia pasada, porque la única manera de que esa experiencia pasada te alimente es habiéndola atravesado. Entonces, la mejor experiencia de alimento es experimentar una sesión de vidas pasadas, donde vos atravieses la experiencia de esa vida a través de tu cuerpo, donde vos la vivencies, la sientas adentro tuyo. Pero después un astrólogo avesado, un muy buen astrólogo, te puede dar una visión, te puede hablar del entretejido de estas vidas pasadas para poder darte una información válida de esta actual. Entonces, ¿cuál es el alimento de mi vida espiritual, de mi cuerpo espiritual? Ni más ni menos que lo que yo le dé de nutrición a mi alma.
Y para darle lo mejor de esta experiencia voy a tener que hacer un arduo y profundo trabajo de psicoemoción, un trabajo emocional donde yo pueda salirme de mis heridas y a partir de estar en equilibrio poder darle el alimento al alma y permitirle vivir la experiencia que vino a experimentar. Si yo estoy con la herida de un abandono y estoy queriendo encontrar a una pareja que me ame tanto para no sentirme abandonada, en realidad mi foco está tan puesto en sanar mi abandono que estoy desoyendo que el camino de mi alma tal vez era vivir una experiencia en soledad. Entonces, lo que menos voy a hacer en esa vida es vivir en soledad, porque como estoy con la herida, flor de piel, lo único que quiero hacer es estar en pareja. Si vengo a experimentar, darme valor y tengo un padre muy dictatorial, entonces voy a venir queriendo ganarme el amor de mi padre y luego de mi jefe y luego de un marido vertical y que me domina y voy a estar todo el tiempo luchando para que me quieran, para que me acepten, para que me den un lugar, para que me valoren. No lo voy a lograr porque estoy viviendo a través de mi herida, ¿no? Y lo único que voy a hacer es instalar en mi vida continuamente la sensación de que hay alguien sobre mi cabeza. Entonces, lejos le voy a dar al alma eso que vino a aprender, que era la experiencia de darme a valor por mí misma. ¿Por qué? Porque como me sentía abandonada, estoy esperando que ese que me abandonó y esos que me van a abandonar o esas que me van a abandonar recalculen, reparen y me elijan. No, no me van a elegir nunca porque si yo no sano mi herida, ¿qué hago? La proyecto en mi universo y mi universo me habla todo el tiempo de lo mismo en diferentes escenarios. Así que es súper importante que entendamos que el alimento de nuestro cuerpo espiritual es lo que le demos de alimento a nuestra alma. Nuestra alma trae un entretejido de ciertas vidas y necesita alimentarse de la mejor experiencia que obviamente te garantizo que va a ser a través de tu sufrimiento como humano, porque seguramente vas a querer lo opuesto a lo que le tengas que dar como alimento al alma. Como les decía en estos ejemplos, si venís a aprender de la soledad, te van a abandonar, con lo cual vas a estar corriendo para que te quieran y lo único que van a hacer es huir de tu vida porque en realidad tenés que mirar adentro tus recursos para ver de qué manera llegás a estar a la altura del alma, la alimentás, le das a tu alma lo que quiere, lo que viene a experimentar. Entonces, cuerpo espiritual, creo que quedó bastante claro. Vamos al segundo cuerpo que empieza a densificarse un poquitito, que es el mundo de los pensamientos. Y ahí nos encontramos con nuestro cuerpo mental. ¿De qué se alimenta nuestro cuerpo mental? Bueno, los occidentales nos alimentamos de la producción de pensamientos que nos lleven a un mayor conocimiento. Esto significaría que si yo puedo leerme 3 bibliotecas, si yo puedo saber de todo, yo supuestamente, y entre comillas, voy a estar bien. Porque en definitiva, lo que menos voy a estar con tanto conocimiento es bien. Yo voy a darle equilibrio y buen alimento a mi campo y a mi cuerpo mental si yo desarrollo mi hemisferio derecho tanto como el izquierdo. Y acá vamos a definir qué es derecho y qué es izquierdo. El hemisferio izquierdo es el lógico-matemático, es el alimento que obtenemos a través de la razón, de los libros, del conocimiento de intercambio, de las interrelaciones, de lo que yo puedo aprender a partir de la observación y de la lógica, de lo que deduzco a partir de mi experiencia vivencial. En el hemisferio derecho, en cambio, que es atemporal, donde no tengo ni tiempo ni espacio, yo me voy a nutrir de las experiencias que vengan y provengan de la fuente. La fuente está abierta para todos nosotros. La fuente es el Akash, es la información pasada, presente y futuro de todo el universo. Quiere decir que todos tenemos un radar que puede, bien apuntado, bajar esa sabiduría y esa sabiduría la podemos tener todos. Esa sabiduría es innata, sería como el instinto en los animales, es aquello que viene de generación en generación, pero que una pantera no sabe que la hereda. La madre pantera le enseña algunas cosas, pero no le enseña cómo utilizar el olfato. Eso es innato. No le enseña qué es alimento y qué es veneno. Eso lo tiene innato. Entonces, ese innato lo tenemos en la sabiduría
Observen la diferencia que utilizo entre la palabra sabiduría y conocimiento. La sabiduría es intrínseca al individuo, viene con nosotros. El conocimiento se adquiere por experiencia. Entonces, una manera de darle un muy buen alimento al cuerpo mental es justamente hundirnos, navegar, explorar nuestras cavidades más profundas, nuestras grutas, las grutas de la mente, que son aquellas que se guardan en el inconsciente. Y para aquello, lo que les propongo siempre es abrir las barreras, abrir las compuertas del inconsciente a través de estados de relajación profunda. Esa es principalmente mi forma de trabajo, las terapias regresivas. Yo lo que hago es dejar a la persona en un estado sedado, en un estado de relajación, y a partir de ahí las barreras represivas empiezan a calmarse, a relajarse, a abrirse, a bajarse, y entonces el inconsciente puede revelarse. No solamente en sueños, sino a través de estas experiencias que casi todos ustedes, seguramente los que me siguen todos, tienen que haber tenido algún tipo de estas experiencias de relajación profunda, de estado meditativo. En realidad, el estado alfa lo vivimos cualquiera de nosotros cuando viajamos en un colectivo, en un subte, que nos quedamos como mirando hacia afuera, pero no sabemos qué miramos. O estamos andando en bicicleta o en auto y de repente llegamos a un lugar, pero no nos acordamos exactamente en qué calle doblamos. Es como automático. Ese estado automático es un estado alfa, y ese es el estado donde comenzamos a bajar nuestras barreras represivas y donde comienza a surgir la creatividad. Siempre le digo a las personas que trabajan con creatividad que no la impongan, que no la busquen, porque nunca la van a encontrar. Muy por el contrario, si vos buscás la creatividad, la anulás. Cerrás las compuertas de la creatividad porque estás pensando tanto que estás dividiendo hemisferios y estás cerrando el portal que te permite que la creatividad surja desde el inconsciente. La creatividad se encuentra sin tiempo y espacio en el inconsciente. Está todo allí. Pero si vos estás pensando que tenés que entregar un trabajo extremadamente creativo pasado mañana, es muy probable que no se te ocurra ninguna idea, o que las que se te ocurran no te agraden. ¿Por qué? Porque están impuestas, porque las estás buscando desde el lugar, desde el hemisferio izquierdo. Las estás proponiendo, las estás obligando a venir. La creatividad no viene de esa manera, ¿sí? La creatividad viene, surge, ¿sí? Sale de las profundidades como si algo surgiera, como si una ballena saltara del mar. Así surge la creatividad, surge, emerge, sale de buenas a primeras cuando menos la esperamos. Bueno, espero que se haya escuchado bien porque no me di cuenta que tenía conectado un parlante. Bueno, díganme si se escucha igual ahora que antes, si alguno puede escribirme. Bueno, entonces ahí tenemos de qué manera alimentar nuestros hemisferios es conectando, dejando surgir el hemisferio derecho, que es innato, donde se encuentra la sabiduría, y encontrar el justo equilibrio con el conocimiento, con aquello que viene de afuera. La sabiduría viene de adentro y el conocimiento viene de afuera, lo vamos a buscar. Se escucha perfecto, gracias Cari, porque no quería que no se escuchara bien porque la información es importante. Entonces, cuando encontramos ese equilibrio, lo que hacemos es que la división entre hemisferios baje. Las barreras represivas no son más que la división entre hemisferios, hablando llano, ¿no? Hablando simple. Entonces, al bajar esta barrera, hemisferios comienzan a retroalimentarse y descubren y encuentran un nuevo equilibrio. Ese nuevo equilibrio es un salto de conciencia, y en ese salto de conciencia nosotros nos volvemos más sabios, evolucionamos. Entonces, ¿cuál es el mejor alimento para el cuerpo mental? Darle lugar al al hemisferio derecho. En el hemisferio derecho, recuerden que tenemos ese radar directamente que encuentra toda la sabiduría que tiene la fuente de sabiduría, la fuente que es más allá que el individuo, es más allá que la sumatoria de todos los individuos, porque contiene el pasado y el futuro, así que toda esa sabiduría está en este aquí y ahora, y llevar toda esa sabiduría a que encuentre y navegue junto con las aguas del conocimiento. Entonces, el hemisferio izquierdo y derecho tienen que encontrar un equilibrio. Ese equilibrio está dado por bajar las barreras represivas y permitirle
al conocimiento, al hemisferio izquierdo que vive buscando información, el vacío, el que se detenga, que deje de pensar, que deje de buscar más conocimientos, porque si no, el conocimiento que ya adquirió no encontró el momento de asimilarse. Para que el conocimiento se asimile y se haga carne, necesitas leer, o sea, incorporar, asimilar, detenerte y que ese conocimiento se haga piso, se haga carne. Entonces, en ese momento, donde vos le das ese aire, le das ese vacío, es que dejaste el momento de la quietud que te propone el hemisferio derecho, que le dé equilibrio a ese conocimiento. Entonces, la carrera loca de la ratita juntando conocimiento, por momentos tiene que parar, tiene que respirar y dejar de pensar para que la propia sabiduría se encuentre con ese conocimiento y allí se dé el crecimiento, la evolución de ese cuerpo mental. Así que el mejor alimento para el cuerpo mental es dejar de pensar, generar vacíos, generar tiempos de ocio, aburrimiento, ¿sí? Y el aburrimiento es una palabra que está como connotada negativamente, y el aburrimiento es maravilloso porque es la posibilidad de la creatividad, es la posibilidad de utilizar diferentes recursos de distinta manera. Entonces, si yo utilizo la misma herramienta para lo mismo, voy a obtener siempre el mismo resultado y mi mundo se va a acotar. Si esa herramienta combinada con otra me permite un descubrimiento de otro recurso, ahí incrementé mis herramientas y mis recursos. Ahí logré verdaderamente que mi campo se enriqueciera. El campo mental se enriquece cuando dejamos de hacer, de poner la información, de llenar el disco duro con archivos y archivos y archivos y data y data y data. Me dejo de estudiar y de leer y de estudiar y leer, detengo y en una contemplación en mi jardín, mirando y escuchando un ave, o respirando, o simplemente tratando de poner la mente en blanco, que a veces no es blanco sino que es negro o gris, dejando esa quietud de la mente es donde surge la sabiduría, donde surge ese hálito de creatividad, y entonces ese es el mejor alimento para nuestro cuerpo mental. Pasamos al tercer cuerpo. Recuerden que la charla de hoy es cómo alimentar de la mejor manera nuestros 4 cuerpos: espiritual, mental, emocional y físico. Nos encontramos ahora con el tercer cuerpo, que es un poquito más denso que el mental y bastante más denso que el álmico, el espiritual. ¿Y de qué manera podemos alimentar el cuerpo emocional? Alimentándolo de emociones que sean sanas. Las emociones sanas son el contrapunto del sufrimiento, depresión, ansiedad, miedo, enojo, entre tantas. Ya saben a qué grupo me refiero. Las mal llamadas emociones negativas, pero prácticas a los efectos de esta charla, lo que hacen es tener una baja densidad. Esa densidad se aloja en un lugar del cuerpo y cuando se aloja durante mucho tiempo, enferma. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la vibración de esa parte del cuerpo, al estar tan densa, hace que esa parte del cuerpo comience a enfermar. Pueden ser las linfas, pueden ser los músculos, puede ser un órgano determinado, puede ser la energía vital, pueden ser un montón de cosas, pero de ahí provienen las enfermedades. ¿De qué manera alimentar un buen cuerpo emocional? Primero que todo, trabajando estas enfermedades mal llamadas negativas. ¿Por qué? Porque si yo intento sonreír y cantarme una canción y ponerme a bailar, pero tengo una tristeza que vengo trayendo en mi alma y en mi corazón hace 20 años, ese baile, esa canción va a durar la nada misma. Si yo, y aquí les propongo siempre hacer terapias regresivas, si yo voy a trabajando con psicomoción, si yo voy a esa emoción, si yo me meto en el dolor, si lo habito en el cuerpo. Recuerden que tienen terapias en vivo que he hecho durante la pandemia que son gratis, experimentenlo, sanen. Les doy miles de herramientas a las que pueden acceder libremente. Entonces, si yo puedo abrir esa posibilidad de meterme en mi emoción, de habitarla y buscar que el lenguaje sea el cuerpo, que el cuerpo me diga y me exprese cuál es la magnitud de esa emoción, yo puedo empezar a desactivarla. Y cuando empiezo a desactivarla, empiezo a dejar lugar libre en mi campo emocional. Y ese lugar libre lo habitan emociones positivas. La contemplación,
la calma, el estado de soledad en armonía, la sensación de plenitud, el agradecimiento, todas estas sensaciones que son tan ricas y que le devuelven al cuerpo emocional automáticamente el equilibrio. Pero, insisto en esto, yo no puedo imponerme una idea donde digo yo soy feliz, yo soy feliz, yo soy feliz y ser feliz. Eso es ridículo. No importa, aunque yo esté llamando al cerebro en ese caso a que repita y a que genere los conectores, conectan hasta un lugar, pero yo no lo puedo sacar de raíz. Para sacarlo de raíz vos tenés que hacer una experiencia de psicoemoción, una experiencia regresiva, donde entres en un estado de relajación del cuerpo, donde vayas muy profundo a la emoción, donde la desactives de donde habita en vos y donde puedas permitirle a ese espacio que queda libre que esa emoción de paz, de calma, de bienestar entre y habite y se quede allí. Así que cuerpo emocional se trabaja generando la entrada de las emociones positivas, pero por un trabajo consciente de las emociones negativas, ¿sí? Y por último tenemos el cuerpo físico. El cuerpo físico es la materia, son nuestros músculos, órganos, sangre, líquido, suero, agua, todo lo que tiene este cuerpo, este increíble laboratorio magnífico que se llama cuerpo. El cuerpo, pobrecito, es el último, es al que menos oímos, es al que intoxicamos de muchas maneras. Lo intoxicamos desde el alma, porque el alma ya trae una intoxicación emocional, de sufrimiento. La intoxicamos a través de los pensamientos que generan cortisol y están todo el tiempo activando e intoxicando nuestro sistema nervioso. Lo intoxicamos desde las emociones no resueltas que lastiman, densifican ciertas áreas hasta enfermarlas. Y por último, lo intoxicamos con lo que ingerimos, con lo que nos nutrimos, con lo que nos alimentamos. Lo que nos alimentamos no es ni más ni menos que los nutrientes, los alimentos, nuestro combustible. Y a nuestra nave, a nuestro auto, a nuestro cohete, a lo que quieran imaginar, le estamos poniendo, en vez de combustible apto, cualquier cosa que lo haga moverse rápido, porque yo tengo que llegar a la esquina, porque yo tengo que cumplir un horario, porque yo tengo que hacer esto o aquello, y resulta que el cuerpo en invierno lo único que quiere es hibernar un poco, lo único que quiere en verano es resguardarse del tórrido calor, etcétera, etcétera, y sin embargo lo empujamos a ir todo el tiempo en contra del equilibrio que está sintiendo. Una falta de energía habla de que en algún otro momento utilicé demasiada energía. Entonces no es una depresión psicoemocional, es una depresión energética. Conozco muchísimas personas que vienen con una etiqueta diciéndole a usted es depresivo y la persona tiene depresión energética, no tiene energía vital. ¿Pero por qué? Porque la malgastó o porque se tuvo que sobreadaptar tantas décadas de su vida que ahora no tiene reserva. La gastó y vivió en reserva tantas décadas que ahora no tiene de dónde llenarse. Entonces, quiero darle un lugar y un rato al cuerpo físico, porque el cuerpo físico padece los otros 3 cuerpos de una manera letal, ¿sí? Tenemos el cuarto físico, que es el más denso, pero 3 que lo único que hacen es pensar en sí mismos. El alma quiere vivir su experiencia y no le importa el sufrimiento del ser humano, viene a vivir su experiencia y esa es la única manera en que evoluciona. El cuerpo mental es un pájaro carpintero que nos quema la cabeza y además vivimos en sistemas donde la cabeza se nos quema y ya está, estamos condenados, entre comillas, porque nuestro exterior se dibuja de esta manera. Nuestro cuerpo emocional condena. ¿Por qué? Porque está tan victimizado por el sufrimiento que lo único que hace es seguir con estos patrones, que lo único que hacen es robarle energía al cuerpo físico. Entonces, en el desarrollo de esta charla les expliqué todas las áreas de los otros cuerpos que pueden beneficiar al cuerpo físico, ¿sí? Si yo trabajo bien con mi alma, si yo trabajo bien y busco el equilibrio mental, y si yo trabajo bien mis emociones y busco el equilibrio emocional, yo voy a ayudar muchísimo al cuerpo. Pero también es importantísimo el alimento, porque el alimento afecta
no solamente al combustible de todo el cuerpo, sino al principal cerebro, que es el intestino. El intestino, les diría yo, que es más importante que la cabeza, o igual, pero no es el segundo cerebro. Está peleando ahí el primer paso. Y para esto quiero invitarlos, yo particularmente voy a empezar a hacer un reseteo de 21 días, donde voy a sanar mi intestino. ¿Por qué? Porque por más que yo trabaje mi campo emocional y por más que yo trabaje mi campo mental, que en este caso trabajo los dos, y que yo tenga muchas experiencias de vidas pasadas, toda esa vivencia y todos los años que viví averiaron mi cerebro e intestino. Y yo, por más que haga todo lo que hago, lo tengo averiado. Por supuesto que lo tengo mejor que otros, pero lo tengo averiado. Entonces yo voy a hacer ahora, el 1 de julio comienza un reseteo que propone volvernos raíz. La pueden observar, la pueden seguir en Instagram. Yo hice un vivo con ella que es súper interesante. Camila sabe mucho de esto y yo lo voy a empezar y los invito a todos ustedes a que nos juntemos en ese grupo donde vamos a estar todos viviendo una experiencia de reseteo, sí, por primera vez, de todo nuestro sistema. Yo no lo sé hacer porque yo no es mi especialidad, pero estoy llamando a los que van sabiendo. ¿Por qué? Porque creo que puedo trabajar mucho mi alma, mi mente y mi emoción como lo he hecho en las últimas 3 décadas. Pero si yo no escucho 100% a mi cuerpo, y con esto yo lo voy a escuchar al 100%, y puedo sanar mi intestino, 21 días lleva el reseteo para comenzar de nuevo. Sabemos que las células, sabemos que los órganos, sabemos que el cuerpo está en continuo autoequilibrio, que continuamente las células se están muriendo y renaciendo. Y estas 3 semanas son las necesarias para que esto comience del punto cero. Yo quiero renacer, quiero que mi primer cerebro e intestino esté magnífico, esté a la altura de todo este gran trabajo que vengo llevando hace ya 30 años, que les siempre invito a vivir, que les doy muchísimas herramientas, pero que ahora los invito a que conmigo, juntos, hagamos este reseteo. Yo estoy muy motivada, por eso quiero motivarlos a ustedes. Empecemos un poquitito hasta el 1 de julio a bajar un poquito las harinas y un poquito el azúcar para que después ese primer día de reseteo no nos dé ni dolor de cabeza ni nada, sino que podamos empezar a motivarnos en estos últimos días hasta el lunes, que va a ser el Zoom informativo. Métanse en Volvernos Raíz, ella tiene un celular ahí para que puedan escribirle y va a ser de mucha información. Va a haber un Zoom donde nos va a explicar de qué se trata, pero empecemos en esta previa a ayudar a nuestro cuerpo a que ya empiece a desintoxicarse. Un intestino que no está sano puede dar depresión, un intestino que no está sano da fatiga crónica, un intestino que no está sano da infelicidad. Sí, lo crean o no, da todo eso. Entonces, si podemos hacernos de esta última información y podemos ayudar al cuarto cuerpo, al que peor la pasa, dándole por 21 días el mejor alimento para que él pueda volver a cero, yo creo que a partir de estos 21 días vamos a hacer un vivo con algunos de ustedes que los voy a participar para poder ir contando la experiencia para mí maravillosa, para mí necesaria. Hay algo en mí que me está llamando a hacer esto, por eso los quiero invitar a los que más se quieran sumar, porque aparte vamos a estar todos haciendo la misma experiencia, motivándonos y realmente dándole al cuerpo lo que merece. Nuestros cuerpos, con el tema de la pandemia, con las vacunas, con la locura, con el estrés, con el aburrimiento, con la falta de ganas, de todo esto que venimos viviendo 12, 15 años que son una locura de experiencia muy fuertes. También ya al pasar el 2012, a pasar primero el cambio de milenio, después el 2012, ahora la pandemia, es como que realmente nuestro cuerpo se vio muy acelerado, pero también en contraposición muy desganado. El cuerpo sufrió principalmente de ansiedad depresiva en todos nosotros, una sensación de que había mucho acelere y por otro lado un desgano enorme. Y se los dije en el video que hice hace unos días,
de qué nos está pasando con los tiempos que son tan veloces y tan lentos al mismo tiempo. Bueno, el pobre cuerpo viene tratando de hacer lo que puede hace mucho tiempo ya. Casi todos tenemos algún trastorno digestivo, alguna hinchazón en la zona alta del aparato digestivo, nos sentimos mal, algunos se despiertan a la noche porque no duermen bien, sienten pesadez. Entonces, ¿por qué no darle al cuerpo con este reseteo intestinal la última gota que les propongo para que todos volvamos a cero y para que todos juntos, porque en esta también voy a estar yo metida, podamos compartir una experiencia muy vívida, muy cercana, porque voy a estar ahí, vamos a estar ahí todos en un chat contando qué estamos comiendo, qué nos está pasando y poder resetear y poder realmente darle al cuerpo la oportunidad que merece. Cuando un cuerpo está liviano, cuando un cuerpo funciona en armonía, uno se siente mejor y al liberarse de la pesadez el ánimo está más estable. Entonces, si logramos que el cuerpo, con todo este trabajo que venimos llevando juntos, esté más liviano y esté más permeable, perceptivo y en armonía, entonces creo que el combo es absolutamente perfecto. No se lo pierdan, abajo les dejo @volvernosraíz. Escríbanle a Camila, hay un celular en su sitio. Escuchen, síganla, es contundente, hay muchísimos de ustedes que asesoran con ella, pero bueno, en esta yo entro al juego, entro al ruedo, estoy muy motivada, así que espero motivarlos porque creo que nuestro cuerpo se lo merece. Nuestro cuerpo viene muy, muy exigido y extremadamente castigado. Hay gente que yo atiendo que hace dietas y no logra bajar un gramo. Eso es por el estrés. Y si nosotros no sanamos nuestro intestino, no podemos desactivar completamente el estrés de nuestro sistema. Quiere decir que el alimento, por más que comamos a dieta, por más que comamos carnecita con ensalada, seamos vegetarianos o veganos, no le estamos quitando el estrés que el cuerpo trae ya en su intestino. El estrés ya lo tenemos crónico, lo reconozcamos o no. Entonces necesitamos este reseteo intestinal, necesitamos esta depuración de base para aliviar ese cerebro del estrés, porque yo conozco mucha gentecito, meditamos. Bueno, ahí estamos desestresando el cerebro que está dentro de la cabeza, pero no estamos desestresando el intestino. Porque con la meditación solamente no podemos desestresar el intestino. El intestino necesita desestresarse a partir de un reseteo alimenticio, de lo que nutrimos desde la comida. Así que los invito a que le terminemos de dar juntos el mejor alimento a nuestro cuerpo físico y entonces poder ya con este aporte lograr la mejor alimentación para nuestros 4 cuerpos: espiritual, mental, emocional y físico. Les agradezco la compañía, espero que les haya servido, espero que esto les nutra de información cada uno de sus cuerpos. ¿Por qué? Porque todo el tiempo, buenísimo, te espero, Abasto, yo espero que te unas a esto, porque cuando nosotros entendemos con cuidado y detenimiento cada uno de nuestros cuerpos, podemos entender cómo sanarlos y cómo devolverles equilibrio. Así que aquí estoy una vez más para proponerles una aventura nueva, una muy buena oportunidad para que nuestro cuerpo pueda volver a cero y después seguir reseteando como siempre nuestras emociones, nuestros pensamientos y darle lo mejor a nuestra alma para que esta sea la mejor cápsula para que logre su cometido, el cometido de la evolución. Les mando un abrazo enorme. Nos vemos a los que quieran 1 de julio en Reseteo Intestinal. @volvernosraíz es ella la que va a dirigir esta propuesta, la que nos va a guiar. Así que tienen que anotarse y tienen que inscribirse ahí. Les mando un beso. Chao, gracias a todos por la compañía. Nos vemos pronto.